Hola, les habla Rubén Cedeño desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, dándole continuidad a este seminario, curso o diplomatura sobre metafísica de la misa. O sea, estamos estudiando algunas partes de la misa desde el punto de vista de la metafísica. Y el texto que estamos utilizando como material de apoyo es Metafísica de la Misa. Vamos a una parte importante de la misa que tal vez algunos la consideren la menos espiritual, que es cuando se hace la colecta. Para recibir hay que dar, el que no da, no recibe. Tengo algo muy particular que hablar, que fueron principios con los cuales me crió mi madre, Nora Belén Vázquez Toledo de Cedeño. Cuando íbamos a la iglesia, mi madre me daba dinero para que metiera en las alcancías de los santos, en los limosneros, no sé hoy en día cómo se les llaman, y mi mamá me decía, el santo no necesita limosnas, ni Dios necesita limosnas, pero la iglesia hay que abrirla todos los días, el piso hay que limpiarlo y eso cuesta dinero. Hay que pagar luz, agua, teléfono, el sacerdote come y se viste. Ese dinero es para eso. Y siempre hay que darlo, decía mi madre, porque las iglesias se abren y todo el que quiera entrar, entra y no le preguntan para dónde va y no hay que pedirle permiso a nadie. Así me educaron y la verdad es que siento lo que nunca siento. Siento cuando uno va a la iglesia o a la misa y no se da nada. Y digo lo que nunca siento porque siempre uno da algo y no es una limosna. Hay que dar algo contundente que sirva para algo. Bueno, aquí está. Ay, se lo puse. Le di los créditos a mi mamá. Dios ni los santos necesitan dinero, pero la iglesia sí, para estar siempre abierta gratuitamente y requiere pagar hostias, vino, electricidad, agua, productos de limpieza, comida y vestimenta del sacerdote y muchas otras cosas más. Así que cuando se va a la iglesia hay que dar un donativo que se pone en el cepillo, se llama cepillo, me acordé, que tienen las imágenes de los santos a sus pies. Sea San Antonio, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Luján, señores, hay que dar algo. Y Dios te lo recompensa. Entonces, ofertorio, qué interesante es esta parte. ¿Quién es el que ofrece en el ofertorio? Eso me lo he interrogado siempre. Nosotros los feligreses damos la donación y ofrecemos, como ya lo he explicado anteriormente, y el sacerdote va a ofrecer también a Jesús, a Dios, la hostia y el vino para ser consagrados. Asociemos las dos cosas. Si no hay donación, si no se ofrece la limosna o el estipendio, ¿cómo el sacerdote va a tener dinero para comprar las hostias? Porque las hostias, sí, manduca dominum, que eso quiere decir en castellano, pan del Señor, comida del Señor, pero eso no viene del cielo, eso hay que comprarlo en el plano físico. Entonces hay dos ofertorios
No es que existan dos ofertorios, ustedes me entienden, figurativamente, metafóricamente. El que damos los feligreses y el que ofrece el sacerdote para dárnoslos a nosotros. Entonces, cuando pase la cestica, ya saben, no es para buscar una monedita, metan un billetito que se sienta que con ese billete se pueda sufragar algo. Bien. Bueno, los famosos cuentitos, yo le puse momentos. Aquí hay que interpretar, pero no es la interpretación que hacemos algunas veces, pragmática, literal, tal cual. Esta es, como todo en la misa, como todo en el catolicismo, hay que buscarle una interpretación oculta, encriptada. Y aquí en este escrito, cada palabra tiene encriptado algo. Espero que no necesiten 2 ni 3 lecturas para empezar a capturar el contenido. Fernando, que siempre los lee, ¿quién va a leer? Fernando, bien. Que siempre nos hace el favor de leer, por favor, si lo puedes hacer lento, para ver si de una vez ya van capturando símbolos. Todo está relacionado, lo del principio con el final, lo del medio con lo del más allá. Todo está muy cuidado. Muy bien, por favor. Es real, el suceso fue real. Cenáculo, Rubén Cedeño, Jerusalén, 9 de noviembre de 2002. El lugar estaba subiendo una escalera, aposento alto de un segundo piso. Todo era amplio, limpio, iluminado y cerrado. Paredes, techo y piso blanco arena, sin altares, imágenes, ni símbolos religiosos y un gran silencio. Una paloma blanca, sin saber por dónde, penetró. Retozó libremente por encima de las cabezas y reposó en el lugar sagrado de un antiguo templo que allí funcionaba. En una de las nervaduras del techo gótico abovedado en crucería estaba, casi imperceptible, tallado en piedra, un cordero, superviviente a embates de tiempo y guerras. Allí vivía la memoria de Jesús perpetuando la comunión universal. A la hora de partir, la paloma desapareció como había aparecido, sin saber por dónde. Hay manitos levantadas y también los que están al otro lado de las cámaras pueden también participar. Bueno, vamos a ver, Damián, ¿qué quieres hablar? Bueno, el lugar a donde fuiste, ese cenáculo, es subiendo una escalera, es subiendo la vibración, elevando la vibración en un estado más alto. Tendrías que encontrarte como ese lugar para entrar limpio, que vendría siendo iluminado, con paredes y techo blanco, que sería siendo con pureza, sin altares ni imágenes, es dejando atrás toda forma que tengamos de dioses anteriores a Dios. No sé cómo expresarme bien. Está correcto, muy bien. Y estar en silencio, pero en un silencio de personalidad. Un silencio de los 4 cuerpos inferiores para poder estar ahí en ese lugar. Bien. Esa paloma blanca, obviamente, a mí lo primero que la representa es el Espíritu Santo. ¿Sí? Sin saber por dónde penetró. ¿Por qué no es necesario saber por dónde está? Porque está en todos lados en realidad. El Espíritu Santo está. Muy bueno. Libremente por encima de las cabezas, eso puede ser una remembranza de lo que pasó con los apóstoles en, que no me acuerdo el nombre. Fue allí mismo.
Fue allí mismo. El Pentecostés. Por eso también lo narré allí. Es como que volvió a suceder exactamente lo mismo. Obviamente antiguo, sagrado, que allí funcionaba. En una de las nervaduras del techo gótico abovedado en crucería, obviamente lo fuimos viendo acerca de la misa, las construcciones, la cruz, el lugar más magnético donde se realiza el Kyrie eleison. Bueno, sí. Estaba casi imperceptible tallado en piedra un cordero. El cordero es la representación en ese entonces del Maestro Jesús. No en ese entonces, todavía. Superviviente de embates de tiempo y guerras. Ese superviviente también somos nosotros, nuestras propias reglas, nuestras propias guerras, nuestra propia forma de sobrevivir a nosotros mismos y al entorno. Vivía la memoria de Jesús perpetuando la comunión universal. Esa memoria en realidad es la memoria de la común unión con los demás. Sí. ¿Sí? A la hora de partir, la paloma desapareció como había aparecido sin saber por dónde. Eso también está dado como que puede estar en todos lados, aunque puede seguir estando, aunque no la veamos. ¿Puedo pedir un aplauso para él? ¡Bravo! Gracias. Está inspirado. ¿Qué comiste hoy? No, ¿qué comió? ¿Verdad? Bueno, aquí está otro piquito de oro que quiere hablar. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, a lo que dijo Damián, yo le podría agregar que el cenáculo es el lugar donde pasó la comunión con el Cristo encarnado en ese momento. Entonces entiendo que eso habla de toda una conciencia crística, por eso dice no solo en lo alto, das un detalle más, un segundo piso. Está la personalidad, el segundo piso de Cristo, y arriba estará la presencia yo soy, que está marcada ahí cuando decís con el techo abovedado en crucería. Cuando en la iglesia tenés el techo abovedado en crucería, toda esa energía se lanza hacia arriba, hacia Cristo, y del Cristo se lanza la presencia de Dios yo soy. Yo me voy a tener que ir porque ya no necesitan la actividad. Saben más que yo, todos. Ajá, dime. Y cuando estás en la conciencia del cenáculo, en la común unión con esa conciencia crística, claro, los dones del Espíritu Santo están presentes. Cuando te vas, esa paloma también se va porque uno está en esa conciencia. Bien. Otro aplauso. Amolaron los cuchillos. ¿Quién más va a hablar? Fernando no puede faltar. Siguiendo con la exposición de Ardelo, la escalera que se sube para subir al segundo piso, al aposento alto, podría ser el Antashkarana, el puente de conexión entre la personalidad y la conciencia crística. Se describe que en ese segundo piso no hay altares, ni imágenes, ni símbolos, o sea, no hay nada producto de la mente. No hay imágenes mentales, no hay vórtices mentales, sino un gran silencio. Está describiendo la conciencia crística. ¡Bravo! ¡Otro aplauso! Mi cielo, Paula Catañi, que quiere hablar. A mí me lleva también a pensar cuando dice que es un lugar que está iluminado, que está claro, que está cerrado, me lleva a pensar en la abstracción de la mente para poder estar en ese estado de conciencia alto, y la paloma penetra sin saber por dónde, algo que como a veces también lo comentamos en las actividades de la propuesta de meditación, algo que te sorprende de repente estando en ese estado. Bien, bravo, un aplauso. ¿Alguien más? Bien, vamos a ver. Hay algunos temas que son los siguientes. Hemos hablado de interpretar, pero aquí, además de interpretar, muy bien, dicen, vamos a interpretar, todos vamos a interpretar, pero podemos hacer otras cosas también. Allí puede surgir un interrogante. Hay un interrogante que está planteado a las claras, pero un interrogante fenómeno.
Está muy obvio. Y está muy bien dicho y expresado. No, tienen que capturarlo. ¿Cuál es el? Ahí hay un interrogante de algo inexplicable. ¿De dónde salió la paloma? Ay, ¿por qué no lo preguntaron? Ah, porque dijimos que era solamente interpretación. Entonces no puede, o sea, ustedes no pueden salirse del esquema y decir, aquí hay algo que no hay que interpretar, aquí hay algo que hay que preguntar. ¿De dónde salió esa paloma y qué más pasó con la paloma? Desapareció. Bueno, entonces, ¿a usted no les llama la atención eso? Dime. No, que primero se posó en las cabezas de todos los que estaban presentes y luego desapareció. Retosó, voló. Algo así como el Espíritu Como Santo. impregnando con alguna situación las cabezas. Y a ustedes no, porque a veces me pongo en el asiento de ustedes y yo digo, espérate Rubén, ¿y con quiénes estaban? ¿Y cómo es que eso que apareció una paloma? ¿Qué sucedió allí cuando estaban? Fernando, ¿en ese viaje estabas tú? Porque hemos ido varias veces. No, sí, pero no En el viaje de la paloma no en estabas. la paloma. Y la paloma era blanca de paso. ¿Sí? Ahí lo digo. ¿Eh? Bueno, hay más asuntos. Señores, aquí hay dos palabras. Aposentual. ¿Qué les dice? A ver, Jesús hace referencia en el Evangelio al aposento alto. Ya, puse las palabras de Es el lugar Jesús, donde se celebró la última cena. pero usé las mismas palabras de Jesús, el aposento alto. A ver si ustedes me decían, Rubén, usaste palabras del Evangelio. Dice literalmente un aposento alto. Muy bien, algo que le trataron de interpretar, pero que no tenía ninguna interpretación, era literal. Superviviente a embates de tiempo y guerras. Vamos a ver, dime. Bueno, eso es la lucha entre la personalidad y esa conciencia crística. ¿Qué dije antes? ¿Qué? Que era literal. Y te fuiste otra vez a la interpretación. Es literal eso. Muy bien. ¿Qué me dice Paula Catani? No, porque ese lugar fue Habla con el micrófono, sí. que ese lugar fue por momentos bajo la... Ay, no sé la palabra. Porque por momentos fue parte del catolicismo, el cristianismo, por momentos de la religión islámica que sobrevivió conquistas. Ok. Que Jerusalén fue invadida infinidad de veces. No tienes que decir, y el Islam y el catolicismo. Señores, todavía hasta no hace mucho ha sido una zona muy peleada. ¿Y tiempo? Dijiste, te fuiste a la guerra. ¿Y el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué me tienen que decir? No. What time? No puede ser. A ver, ¿qué es antiguo? A ver, Rubén. ¿Qué? ¿Pero antiguo cuánto? Si todo... Ahora es gótico. Estamos hablando No. de... Bueno, sí es gótico, pero bueno, pero también eso le podemos sacar punta porque lo asomo allí. Tiempo, ¿qué tiempo? No puede ser que no me lo digan. ¿Ah? A ver, también lo podemos asociar hasta la era de Aries. Eso. No, ¿qué tiempo? Es literal. Señores, no pueden ser. Cuando se los diga, yo no sé si van a tener una expresión. Señores, los 2000 años del cristianismo. Ay, y no tienen ninguna expresión. Decía,
2000 años de cristianismo. El tiempo, Rubén, 2000 años. ¿Les parece poco? Superviviente al tiempo y guerras. Bien. De todas maneras, zafaron bien. Ya me fui a algunos detallitos, por supuesto, hay más. Ese fue el lugar donde se celebró la primera misa. También podían haber dicho eso. El lugar, Rubén, donde se hizo la primera misa, y arriba solamente hay un cordero, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahí está el lugar. Esta foto sí fue contigo, ¿verdad, Fernando? Sí. Pero lo de la paloma fue un misterio, indudablemente, y pasó, tal cual. Ahí está el lugar. De todas maneras, no lo dije en la narración, es el misrab de una mezquita, es el lugar que digo sagrado, donde también supuestamente en algún momento hubo un altar católico, pero allí no se hace ningún rito de ninguna religión. En algún momento harían esas nervaduras de bóveda de crucería. ¿Alguien tiene alguna acotación a que estén unas bóvedas de crucería gótica allí? Sí, no coincide el tiempo con el espacio en realidad, porque la bóveda de crucería, o sea, estamos hablando de que ese lugar fue el lugar donde fue la última cena, la primera misa, hace 2000 años atrás. Muy bien. Y el estilo gótico, estamos hablando del medioevo, empieza en el 1100, con lo cual Sí. no creo que ese haya sido el espacio verdadero ni real donde surgió eso. No, espérate. ¿Cómo que no crees? Bueno, el espacio... Ajá, vamos a ver, Fernando quiere... No, gracias, está excelente tu participación, un aplauso para él. La acotación es impecable. Yo estoy como en un show de televisión. El espacio sí habrá sido ese lugar. Pero El lugar sí. Claro, pero no la escenografía, ni porque esas bóvedas góticas no eran de la época. Pero por supuesto que no. Muy bien, Fernando. Recordemos que en el medioevo, precisamente en el periodo del gótico, tenemos la época de las cruzadas. Muy bien. En ese periodo, el cenáculo fue convertido en una iglesia, en un lugar de celebración eucarística. Sí. Eso sabe Dios, con tanta invasión, tanta guerra. Son estudios ya que no vienen al caso. Hacer acotación a eso, pues sería ya un estudio del lugar, pero todos estos edificios tan antiguos han sufrido transformaciones y se le han ido incorporando estilos a medida que los siglos han pasado. Y por supuesto, eso es obvio, que pertenece al gótico, siglo XII, siglo XI, más o menos cuando empieza a surgir el gótico, y bueno, y el estilo que ha permanecido es el gótico, pero ese no fue el estilo donde Jesús ejecutó la cena, será el piso, el lugar. Ahora, ¿cómo estaba eso? No es como lo estamos viendo ahora, en este momento. Muy bien. Vayamos ahora a la Eucaristía. Es el acto central y más importante de toda la misa. Por allí cuando me reúno con católicos, y sobre todo prelados católicos, siempre hay alguien por allí que pregunta, ¿y cuál es el momento más importante de la misa? Y la gente empieza a decir esto y lo otro. Señores, es indiscutible, es la Eucaristía. Es el momento que se hace en memoria del Maestro Jesús y consiste en la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. El pan, el símbolo de pan, Belén es pan, es la enseñanza. Y el vino, la práctica. O sea que tú,
como católico, como cristiano, la esencia está en conocer la enseñanza de Jesús y ponerla en práctica. Que son dos palabritas que se oyen, no voy a decir que fáciles, pero que sí se pronuncian fáciles. Y de eso se trata. Hoy colgué un artículo que lo estuve cocinando toda la noche. No es nuevo porque es una enseñanza que no es ninguna noticia de último momento, que es el perdón cuando tenemos que perdonar a alguien que ha sido injusto con nosotros. O le tenemos que pedir perdón a alguien que nos ha acusado de algo que nunca hemos hecho. Viene a mi mente una idea un poquito fatal, pero lo tengo que decir porque es verdad, que las grandes guerras de la historia de la humanidad, las más grandes, han sido entre pueblos cristianos. La Primera y Segunda Guerra Mundial, estaban ingleses, son cristianos, estaban franceses, estaban alemanes, los alemanes, aunque sean protestantes, luteranos, son cristianos. ¿Dónde quedan las enseñanzas de Jesús? Aquí hay un fracaso religioso. ¿En qué se ha fallado que estos supuestamente cristianos hayan ido a confrontaciones mortales? Se los voy a decir. Ir a misa, rezar el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no perdonar una agresión, no perdonar una mentada de madre que te echaron, no perdonar una injusticia. Señores, hay una desconexión entre tu participación en la misa y los actos que haces. Un cristiano tiene que perdonar siempre. Y hoy les hablo en ese artículo que habla de el poder del amor compasivo. Uno no está sentado aquí, hablo en el caso de mi persona, de gratis. Aquí no vino nadie y me sentó aquí y me puso a dirigir la metafísica. Esto ha sido un proceso, sobre todo en los primeros años, cuando uno comienza, en que te insultan, te dicen tú no eres digno de hacer lo que estás haciendo, que haces tan joven hablando de espiritualidad, para ser un maestro tienes que ser un anciano, que tú te robas la donación amorosa, y te calumnian y te calumnian y te calumnian, y uno llega a estar aquí frente a ustedes porque uno ha tenido que perdonar, porque si uno no perdona, uno se queda en la mitad del camino o al principio del camino. Y nuestro gran ministerio es el perdón. Perdonar a ese que te ha sacado de las casillas, a ese hijo sin madre, por no decir lo otro, que te ha insultado, que te ha vejado, que te ha robado, que te ha arruinado. Y pasa a veces entre los mismos metafísicos que alguien
lo ha dañado a uno, pero de verdad. Y cuando uno se va con ese que lo ha dañado a uno a comer o a compartir juntos, los mismos metafísicos te dicen, pero ¿cómo te vas a ir con esa persona que te ha hecho tanto daño? Yo me volteo y les digo, pero señores, ustedes no se han leído nuestros libros. Ustedes no se han leído los libros de Saint Germain, los evangelios de Jesús, donde está basada nuestra enseñanza, que hay que perdonar. ¿Y por qué te asustas de que vaya a comer con mi peor enemigo? Piénsenlo un poco, es importante. Vamos a seguir profundizando en esto. Bueno, al respecto de la narración, leímos y la interpretación, supuestamente el lugar que les presenté como el cenáculo de la historia narrada era así, como ustedes lo están viendo. Y no era como lo pone Leonardo da Vinci, que es un salón renacentista, que tampoco fue así. Y la mesa se supone que fue de esta manera, aunque ahí también hay algo que corregir, y es que Jesús no estaba al frente de la mesa, sino de un lado. Se los digo a conciencia, no es invento mío. Bueno, todos saben los años que he vivido en Israel y he tomado cursos de cómo eran las costumbres, el protocolo, el ceremonial judío de hace 2000 años. Y era distinto, y de acuerdo a eso, les puedo decir porque Jesús iba aquí. Bueno, para que lo sepan. Según el ceremonial judío de la época de hace 2000 años, Jesús tenía que estar en este puesto. Y se supone que Juan en este, y ahí fue donde se narra que Juan, el evangelista, posó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Eucaristía es una palabra griega que significa dar gracias. Ya que dice el Evangelio que Jesús en la última cena tomó la copa y dio gracias. Tomó el pan y dio gracias. Dar gracias, dar gracias, dar gracias. Gracias Eucaristía. Y quedó Eucaristía. Bien, ya saben el origen de por qué eso se le dice Eucaristía. Jesús expresa: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Indudablemente que esto es una parábola, esto es metafórico, porque cuando dice no tendréis vida en nosotros, en vosotros, imagínense todos los hindúes, todos los budistas, todos los taoístas, que no beben la sangre de Jesús ni comen y no se mueren, están vivos. Jesús se estaba refiriendo a algo profundo, interno, algo encriptado que hay que desencriptar. Más adelante aclara, sí, aquí mismo está dicho también, que comer su carne. La carne es la enseñanza, la carne es el pan también convertido en la hostia, y el vino es la sangre, lo que circula, lo que se mueve, lo que se pone en acción. Esas maneras de hablar eran propios de los esenios. No me voy a poner a estar diciendo aquí que Jesús era esenio o no era esenio, me da igual. Pero indudablemente los judíos inteligentes, cultos de la época, dentro de los cuales estaba Jesús, su padre, María, que era hija de sacerdotes del templo. O sea, estamos hablando de un nivel alto, cultural, social. Olvídense del Jesús pobre que les quieren vender por allí.
se sabía de esa manera de hablar. Y eso en hebreo se le llama técnica pesher. Comer es interiorizar. Tú te comes pan y lo masticas y lo metes por dentro de tu cuerpo. Lo vuelves carne. Es la enseñanza. Y beber la sangre es practicarla. ¿Por qué es practicarla? Porque es mover. La sangre es lo que se está moviendo por dentro del cuerpo. Si no se interioriza la enseñanza de Jesús y se pone en práctica, no hay vida. A esta vida es la vida con un sentido, la vida espiritual. Con esto no estoy diciendo de que debido a la técnica pesher y la interpretación de esto, dicen, no, bueno, yo ahora no voy a comulgar, yo ahora me voy a dedicar a practicar la enseñanza de Jesús y a estudiarla y a practicarla. Hay cosas que no las puede decir nadie, no las puede explicar nadie, que son los misterios de la religión y permítame decir las religiones, que además de tener la interpretación espiritual, también el acto físico connota una importancia trascendental. No solamente tener el simbolismo de velado, sino también ir y comulgar. ¿Por qué? No se los puedo explicar. Se puede teorizar, por supuesto. A lo mejor agarro un curso de teología católica, y les doy un discurso. Pero la esencia de eso, el porqué de eso, nadie lo puede decir. Son los misterios de Dios. Dime. Bueno, hay dos cosas que me vienen en la cabeza, que me vinieron ahora mientras hablabas. De alguna manera Jesús da la pauta de cómo se puede interpretar esto del pan convertido en su carne y demás, cuando él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Exactamente. Ahí está dando la clave de lo que simboliza el pan, que el alimento, que ese pan, ese alimento es también la enseñanza, ¿no? Y también cuando habla con la samaritana, Sí. que corrimos un riesgo muy grande ir a ese lugar, pero es un lugar para mí muy importante donde él también habla del símbolo del agua, el agua que da vida. ¿Verdad? Todo eso encierra mucho. Y otra cosa que me viene a la mente cuando hablaste ahora del tema de la comunión. Las religiones hasta ese momento, en general por lo menos las romanas, las griegas, tenían un culto individual. Eso lo hemos visto en India, las veces que hemos visto contigo, que el culto es individual, mientras que en la misa, especialmente en la comunión que es el centro de la misa, es un culto, una práctica grupal. Exactamente. Todo eso tiene un significado, a donde comulgan todos, digamos, no importa la clase social, el intelectual, etc. Por eso a veces, cuando por allí hay grupos que hablan de Jesús como el ángel Mica de la unidad, que se puede cuestionar, pero esto podemos profundizar en eso muchísimo, de la unidad es que Jesús es incluyente. Por eso, miren, les traje, yo lo inauguré con otro nombre, le cambié el nombre, no es crucifijo, le puse resurrecfijo. Es un Jesús resucitado fijado en una cruz. Es el crucifijo de la nueva edad. Y digo nueva edad para no decir ni New Age ni nueva era, porque está satanizado el término y no quiero que nos metan en ese saco de sectas y prácticas con las cuales usan el término New Age. No me gusta. Y no tengo nada que ver con eso, porque no hago nada de eso. Decir, pues, de la nueva edad, con los brazos abiertos. En la actividad pasada
¿Vimos algo referente a esto? ¿En dónde? En la Piazza San Pietro de Roma está la columnata de Bernini que representa los brazos abiertos de la iglesia. Van capturando todo esto. Estamos hablando de un catolicismo abierto para todas las naciones, abierto para todas las creencias. Eso no quiere decir que los demás tengan que dejar sus creencias para convertirse en católicos, sino que amén de estudiar las enseñanzas judías, estudiar las enseñanzas del señor Gautama o de Krishna, señores, aquí hay uno que también dio una enseñanza, pero espectacular, y que no hay ningún problema que tú te hagas católico. Para bautizarte, para bautizarte no te piden jamás que no pertenezcas a alguna religión o que tengas que abandonar la religión. Ese requisito creo que no existe. No existe. Aquí tengo católicos, bueno, yo soy católico y sé que no existe, pero de todas maneras, aquí hay unos que van todos los días a misa y me están moviendo la cabeza que ese requisito no se pide. ¡Qué grande! Mientras que hay otras religiones que sí te piden abdicar a tu religión anterior. Transubstanciación, qué grande es esto. Palabra del latín, transustantiatio, digamos en latín de los Césares, latín culto se pronuncia así, que significa conversión de una sustancia en otra. O sea, eso quiere decir que ese pan, después de haber pasado por la transustanciación, ya no es pan, es el cuerpo de Jesús. Y ese vino ya no es vino, es su sangre. En el caso de la Eucaristía es transformar el pan y el fruto de la vid en el cuerpo y la sangre de Jesús. La real transustanciación es que cada persona que se vuelva a la enseñanza y la práctica de las enseñanzas de Jesús. Y entonces, ya saben que soy neologista, creé esta palabra autotransustanciación, que te transustancies, yo no sé si se puede decir eso, en Jesús. No sé si es mucho. El todo de la vida está en transustanciarse uno mismo en la enseñanza de Jesús. O sea, que tú dejes de ser tú y te conviertas en la enseñanza de Jesús. Bueno, no es de extrañar, San Francesco d'Assisi lo hizo. Creo que Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús lo hizo. Creo que la Madre Teresa de Calcuta lo hizo. Creo que el Padre Pío lo hizo, por decir algunos, hay más. Es convertirte tú en la enseñanza de Jesús para poder vivir en algo que merezca llamarse vida. ¿Qué les estoy diciendo? Que lo que están viviendo no es vida. Estar corriendo para el trabajo todos los días, angustiado por ganarse el pan para pagar la casa para que no te boten de ella, estar ocupados, garchar no es malo, pero estar pendiente mañana, tarde y noche de solamente estar haciendo eso, no sé, no quiero juzgarlo desde el punto de vista moral, no soy moralista, pero creo que se pueden hacer otras cosas también. Es existir a plenitud en bienaventuranza sin enarmonías. Miren esta fotito, me parece interesante. Esta persona, que puede ser cualquiera de ustedes, se está mirando en el espejo y lo que mira es a Jesús.
¿Qué les parece? Es interesante. De eso se trata la metafísica, o de eso trata la metafísica, que tú vayas poco a poco haciendo eso. Jesús lo dijo, no estoy cometiendo ningún sacrilegio, cosas como las que yo hago, vosotros las podéis hacer y aún superiores. O sea que todavía, siendo como Jesús, nos estamos quedando cortos. Autotransustanciación. La real transustanciación es la autotransustanciación eucarística, que cada persona se vuelva a la enseñanza y práctica de la enseñanza de Jesús. La transustanciación eucarística, bien entendida, con toda la razón del mundo, es lo más grande que puede existir en la vida de cualquier persona. Esto es duro, no se lo tome a nadie, asumo la responsabilidad de lo expresado aquí. Se puede 1000 veces comulgar, decir y oír misa, y estoy hablando de sacerdotes y feligreses. Pero si no se conoce la enseñanza de Jesús y no se pone en práctica, de nada sirve. Es un poquito tajante, pero si uno no exige el 200%, no te van a dar el 50%. O sea que para que te den el 50%, tienes que exigir el 200%. No sé si me entienden. De eso se trata este escrito. Bueno, ahora vamos a llegar a un punto que casi nadie lo habla. Y yo no sé por qué, pero desde que tengo uso de razón, cuando fui a la primera misa, que no me acuerdo porque era muy pequeño, y fui solo, porque yo iba a misa solo, no me gustaba ir con nadie, para ver donde nadie veía, para oír donde nadie escuchaba, para sentir donde nadie sentía. Y esto a mí nadie me lo ha explicado. Y estas palabras no las he tomado de nadie. La epíclesis es un momento indescriptible, inenarrable, inexplicable. Puedo decir lo que pasa, pero cómo pasa, qué sucede y a quién le pasa, no se puede explicar. Es completamente metafísico. Climas de la misa, lo más sagrado, el meollo de la Eucaristía, núcleo de la transustanciación. Cuando el sacerdote extiende sus manos para que por intercepción del Espíritu Santo, que es el portador a la tierra de todos los aspectos y dones de la divina presencia de Dios, y por eso está simbolizado por una palomita con el piquito para abajo, porque es traer del cielo a la tierra los dones y las leyes de Dios, que se haga presente como Cristo en el pan y el vino, convirtiéndolo en su cuerpo y en su sangre. Me pueden corregir, sacerdotes que me estén escuchando, o me pueden criticar. Pero es ese momento donde el sacerdote pone las manos sobre el vino y sobre la hostia, y en un zas, en un golpe de dedos, pasa algo allí y eso se transforma en algo sagrado, y ahí viene Jesús en persona. Pero así como les digo que desde pequeño me iba solo a la iglesia, casi de los 4 años,
También les puedo decir que esa llegada de Jesús me daba cuenta que en algunos sacerdotes sucedía y que en otros no. La iglesia eso lo niega, dice que en todo es igual, pero eso es lo que dicen los libros y eso es lo que dicen las palabras. Vamos a ver en los hechos si ahí está Jesús. Por eso les digo, estoy tocando un tema un poco polémico. En la epíclesis, la feligresía cae postrada de rodillas. Hay que arrodillarse ahí, ante la propia presencia de Dios que se hace presente en el altar. Se abre la cúpula de la Catedral de Luz y por eso, ¿se acuerdan cuando estudiamos un poquito los estilos? Vamos a retomar eso en las próximas actividades, que ya después del bizantino comenzaron a hacer cúpulas y algunas de ellas sobre el altar mayor, porque en lo invisible hay una cúpula de luz que se va a abrir y por allí va a bajar Jesús para decírselos de manera gráfica. Se abre la cúpula de la Catedral de Luz de los niveles invisibles encima de la misa en imposición radiante con el fulgor de 1000 soles. Es algo indescriptible. Se hace presente Jesús en persona, con sus brazos abiertos. Por eso traje esta figura. Recibiendo a todos y derramando los dones más necesitados. Si dice los dones más necesitados, es que si estás paralítico sales caminando. Si estás ciego, sales viendo. Que si no tenías dinero, aparece el dinero. Yo la verdad es que he pasado mi vida yendo a misa y creo que no he visto eso muy pocas veces. Porque no pasa ni de un lado ni del otro. Ni del lado de la feligresía, ni del lado de los prelados. Sí, sé que pasaba con el Padre Pío y que aunque he visto al Padre Pío, porque uno lo puede ver hoy en día face to face, cara a cara, porque le han puesto una urna de vidrio, pero no lo vi en vida. Ahí sí pasaba. Y algunos otros sacerdotes, el cura de Ars, en Francia. Y por allí han habido, o hay algunos cuantos que no los voy a nombrar, porque cuando esas cosas empiezan a pasar, muchos las ponen en duda y los empiezan a investigar, no sean unos farsantes, unos truchos, por allí haciendo creer cosas que están vendiendo humo. Respeto a la Iglesia Católica y le admiro lo cauta que es y no le critico que pongan en duda a todos esos sacerdotes que sanan, que esto y que lo otro, porque ellos tienen que estar seguros y no pueden estar afirmando cosas que sean falsas. Se vendría abajo toda la credibilidad que se tiene en ellos y que indudablemente son muy serios en estos asuntos. Es esto. Es la llegada de Jesús. He ido a misas donde ni someramente esto pasa. No quiero decir nada. Que si las misas Vaticano II son así, que si las misas tridentinas son asao, que si las de tal concilio o de cual concilio, no sé. Creo que
a Jesús le da igual, a mí me da igual, y una feligresía que no va tan docta a la misa, sabiendo estas cosas, les dará igual. Pero lo que sí no da igual es sentir que venga la presencia de Dios, porque el sacerdote que está allí haciendo esa misa es un hombre responsable, se concentra, y les voy a decir algo que no está escrito en ninguna parte, y que lo aprendí en el altar del Padre Pío, no me lo dijo nadie. El Padre Pío, cuando no sentía el advenimiento de Jesús, lo buscaba. Y la gente decía, ¿por qué se quedó tantos minutos en la epíclesis? ¿O se quedó tantos minutos alzando la copa y el vino? Estaba esperando que él, el que tiene que venir o tenía que venir, viniera. Y hasta que no venía, no pasaba al otro paso de la misa. Esto es ser un sacerdote responsable, serio. Buscar esa presencia que sea activa en ese momento. Señores, al Padre Pío lo probaron de 1000 maneras y le quitaban las misas y que solamente las diera a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana no cabía dentro de la iglesia la tanta gente que iba. Que no la hiciera así, que no la hiciera asado, y sin embargo el pueblo, la gente iba. Porque es como, voy a decir algo prosaico, pero que no es prosaico, es amor. Es como la dulzura de un beso de alguien que quieres. Ya no quieres besar a más nadie. No quieres disfrutar de la delicia de un beso, sino de ese beso que te da esa persona. Y eso es lo que se siente en una misa cuando Jesús baja. Sucede, señores, sin entrar en eufemismos, fantasías, ni hormonalismos. Acabo de inventar otra palabra. Todos los dones de la divina y todopoderosa presencia de Dios descienden al ser humano por el cordón de plata, que penetra entre el parietal y el occipital y se distribuye a todo el cuerpo, principalmente la cabeza, el corazón y particularmente las manos, por donde fluye, entre otras gracias, la bendición. Ahí les va. Esto, por supuesto, no es información católica, de información metafísica, pero viene ad hoc de todo lo que estamos hablando. Esto es gráfico, no es que sea así, para dar una idea. Supuestamente la presencia de Dios desciende, todo lo que es Dios, cuando se invoca, cuando se llama, entra por la cabeza y de la cabeza va a las manos y de las manos va al pan y el vino en la Eucaristía, en la epíclesis. Cuando ese proceso se hace, se esté consciente o no de esto que estoy explicando ahora. Si van y le preguntan al Padre Pío, van allá a donde él está, a Pietrelcina, y le hacen así por el vidrio. Mira, Padre Pío, y tú veías la presencia, yo sé, a lo mejor te va a decir, yo no sé nada de eso. Eso no importa, si lo saben o no lo saben. Que lo ejecuten, que logren, no sé cómo decirle, este fenómeno, este milagro, esta gracia,
como todo esto es tan indescriptible, por eso doy tantos sinónimos. El instrumento físico del inconmensurable suceso de la epíclesis es el sacerdote. Y él tiene que ser puro, porque es como una cañería. Si por una cañería vas a tirar agua limpia, esa cañería no puede estar sucia, porque ensucia el agua. Tiene que ser una persona consagrada en su totalidad a Dios. Y digo en su totalidad, porque si no es en su totalidad, no es al 100%, váyase a vender choripán a la Costanera. Ah, ya se lo saben. Saben la dirección. Muy bien. Sin embargo, sin ningún apego a nada del mundo. Sacrificado absolutamente a la redención de la humanidad. La feligresía, estar en arrobamiento místico, pero qué exigente todo esto. Pero hay personas que no son sacerdotes y andan en esto, consagrado a la música celestial y el templo perfectamente acondicionado. O sea, la música es importante y un templo acondicionado. Celebro, admiro, me doy cuenta y felicito lo impecable que es todo en las iglesias que pertenecen al Vaticano, que son las basílicas mayores, de eso ya vamos a hablar. Son impecables, no hay un sucio, no hay nada feo, no hay nada manchado, todo está impecable. Las iglesias del Opus Dei son impecables como ninguna. Y en algunos templos de órdenes religiosas, de monjas, como son mujeres, y las mujeres, la mayoría, son muy cuidadosas en el aseo, en la delicadeza. A veces esos conventos son impecables. Eso es necesario para que una epíclesis, entre otras cosas, ya dije, el sacerdote, todas las cualidades que tiene que tener, pueda suceder. Bien. Wow. Salí de la epíclesis. Ustedes a lo mejor no sienten el compromiso que puede sentir mi persona, porque hablar de la epíclesis me hace a mí también conectar con una epíclesis, y por eso dije, wow, ya, porque era lo más comprometedor de todo el curso de misa. El Padre Nuestro fue instituido por Jesús, una oración jamás conocida de todos los tiempos. No hay nada parecido al Padre Nuestro. Y cultura, se lo dice una persona que trabaja con oraciones de todas las religiones. Está compuesta de 7 esferas, los 7 planos, cada una de ellas contentiva de soluciones para diferentes circunstancias de la vida y vinculada con cada uno de los planos o cielos del universo manifiesto. Su simbolismo metafísico está explicado detalladamente en los libros El maravilloso número 7 de Connie Méndez y el libro Jesús de un servidor. No me voy a detener allí porque es toda una explicación. Comunión, del latín communio, participar en lo que le es común a todos, incluir, unir. Cuando vamos a comulgar, entonces, eso que fue convertido en sangre y cuerpo de Jesús, en la epíclesis, ahora vamos a compartirla con todos. Pero la comunión no solamente es allí meterse la hostia en la boca o que te la metan en la boca. Es vivir comulgado con todo el mundo o en comunión con todo el mundo.
Bien, dime. Sí, Rubén, aquí hay una pregunta de Sandra Mateos Almeida y dice si por favor le podés explicar por qué para comulgar es necesario haberse confesado ante un sacerdote con anterioridad. La confesión, ya hablé de la confesión. Y voy a volver a hablar de la confesión. Cuando hablé del yo pecador, no es contigo, pero con la que hace la pregunta. Tú haces un yo pecador de verdad. Tú de verdad cuando dices por mi culpa, por mi santísima culpa, estás concienciando todos tus horrores, todas tus faltas de perdón, todo tu orgullo, el creerte superior a los demás. No. Necesitas una palanquita. Necesitas una ayudadita. Cuando vas y se lo tienes que decir a un sacerdote, y aún así, pues, confesiones profundas, casi nadie las hace, para que conciencies tus errores y cuando digo te sean perdonados, es que ¿cómo le vas a pedir a un sacerdote que te perdone tus errores en confesión si no se los ha dicho todos y no ha sido lo suficientemente sincero? Pasa a ser un formalismo. Pero bueno, allí está. ¿Cómo vas a ir? Si todo esto que estoy hablando lo ven en el 100% de su pureza, ¿cómo vas a ir sucio a agarrar toda esta pureza que es la presencia de Jesús? La comunión es un acto de purificación, pero cuando verdaderamente es hecha. Me puedo quedar más, pero creo que la próxima actividad es el Requiem y allí vamos a hablar seriamente sobre nuestros errores. El Cristo es incluyente, por eso traje el resurrecfijo. Cuando después de la consagración se comulga, introduciéndose la hostia en la boca, todos los comulgantes estarán comulgando con la misma sustancia. En ese momento hay una conversión, además de volverse uno con el Cristo, es ser uno con todos los demás. Esto es conciencia de unidad crística. Cuando vivíamos en espíritus, antes de encarnar, todos nos alimentábamos de una única sustancia, que era la luz de Dios que nunca falla. Es rememorar ese alimento inicial que tuvimos cuando vivíamos en la casa del Padre. Y es esto que ustedes están viendo en esta foto. Si el acto de comulgar es plenamente, conscientemente de lo que se hace, se está poniendo en práctica a plenitud las enseñanzas de Jesús. Se ama al prójimo como a sí mismo, y como es imposible amar sin perdonar, se perdona librándose de todas las ataduras de la rueda de la vida. Jesús dice, conoce la verdad y la verdad os hará libre. Para esto se necesita concentración, meditación y un acto de seriedad profundo. Para comulgar a conciencia se necesita mucha observación, sosteniendo la hostia en la boca, meditar y contemplar a Jesús, el sacerdote o los prelados, y a cada miembro de la feligresía con este pensamiento: en Cristo yo soy uno con ellos. O sea, mantienes la hostia en tu boca. Yo no sé si ustedes se mastican la hostia. No. Ah, bueno, porque a mí nadie me ha dicho que se hacía,
Pero yo, desde que hice la primera comunión, a mí no se me ocurrió jamás masticarlo. Dije, no, amor de a Jesús ahora. Muy bien. Entonces, mientras la hostia está en ese proceso de estar en tu boca, miras el crucifijo, si hay uno por allí, miras a la gente, mira al sacerdote y decir, soy uno con ellos. Y si está tu peor enemigo en la misa, en la iglesia, soy uno contigo también. Y al final le das un beso, le das el abrazo de la paz. Hostia, círculo blanco, plano, muy delgado, de pan ácimo, en memoria que Jesús lo hizo con pan ácimo, que sin levadura, que consagra el sacerdote católico durante la misa y da a los feligreses como el cuerpo de Cristo en la comunión. Palabra del latín que quiere decir víctima. Eso tiene, por supuesto, una relación con el cordero, que ha de ser consumido, introducido dentro del cuerpo para poderlo redimir, al cuerpo, digo yo, redimir, purificar e iluminar. Esta es la hostia. Entonces viene la paz. Bueno, a veces uno está en su asiento en el banco y viene el momento de la paz. Y uno se mueve de su asiento y va 3 bancos más atrás o 3 más adelante o salta por encima de 10 personas a darle la paz a alguien. Generalmente es la persona con la cual tienes problemas. Porque con ese es con quien tú tienes que ponerte en paz. Y el otro es a ese que quieres, que amas, que respetas. Y algo que no entiendo, pero hay veces cuando puedo, digo cuando puedo, es que hay veces estoy en misas totalmente protocolares con una corte real y no puedo hacer mis hazañas, irle a darle la paz al sacerdote que está diciendo la misa, que me ha dado la comunión, que me ha puesto en contacto con Cristo, y cómo es posible que yo le esté dando la paz, digamos, de mano, tocando a las demás personas y no al sacerdote. Bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño. Darse la paz en la misa de forma sincera, transparente, como debe ser, libre de toda agresividad, conflicto, críticas, condenaciones o competencias, es comprometedor. Hay que interrogarse, ¿estaré dando la paz así? ¿De verdad tú le estás dando la paz a esa persona? Si no es así, se es un soberano hipócrita. Bueno, esta parte de la misa fue incluida por el Papa Juan XXIII. ¿Ah? Muy nueva. Muy nueva, sí. Y por eso, no sé si saben, la mayoría no lo sabe, que en Roma, en la Basílica Papale de San Pietro, la Basílica del Papa, está el cuerpo incorrupto de Juan XXIII. Yo me acuerdo de cuando él estaba vivo y siempre voy a verlo porque lo quiero. Hizo asuntos importantes, ha sido muy criticado y por las cosas que él hizo muchos sacerdotes se han divorciado de la Iglesia Católica Apostólica Romana y han formado quinchos aparte, pero yo a él lo quiero y me parece que hizo asuntos acertados. Bueno, aquí viene el Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Para entender eso, y esto es que casi no lo explican, tenemos que ir a las 10 plagas de Egipto, donde Moisés está pidiendo la liberación del pueblo de Israel.
el faraón no quería liberar el pueblo, vinieron las 10 plagas y la última fue la muerte del primogénito. Y para que no se murieran los primogénitos de los judíos, Dios les dijo que mataran un cordero y pintaran el dintel de la puerta con la sangre del cordero. Y otros asuntitos más. Eso lo hicieron, se murieron los primogénitos de todos los que no tenían pintada la puerta, el dintel de su puerta, con la sangre del cordero, y los judíos que lo hicieron preservaron su progenie. Ahí viene que es el Cordero Salvador. Y por eso los judíos en la Pascua, Pascua quiere decir la fecha en que celebran cuando ellos se escaparon de Egipto, matan a un cordero, y es la fiesta pues del cordero. Jesús, ¿qué es lo que les dice a los apóstoles en la última cena? En esta cena, el cordero soy yo, al que van a matar y cuya sangre va a purificar, va a proteger, va a redimir, va a ser la mía. ¿Qué tal? Son asuntos respetables. Mi persona, bueno, y creo que la mayoría de la población metafísica conoce a otros maestros, no voy a menospreciar a ninguno, pero sí les voy a decir que de todos los maestros, él es el único que ha dicho y hecho asuntos semejantes. Jesús. Estoy hablando de Jesús. Y por eso ponen un corderito, como el que ustedes ven aquí, y eso es símbolo de Jesús. Esto fue lo que ya les expliqué. Esto ya se los expliqué. Entonces, el cordero sacrificado se mimetiza en Jesús sacrificado o crucificado en la cruz. El cordero sacrificado. Por eso la cruz y el crucifijo no va a pasar. Que así como la sangre del cordero salvó a los judíos, la de Jesús a la humanidad. El primer crucifijo aparece tallado en madera en la puerta de la Basílica de Santa Sabina en Roma. Ya me conocen un poquito, los que no me conocen, que me voy a todos esos sitios porque me gusta ver eso. Y aquí estoy en las puertas de la Basílica de Santa Sabina, donde apareció el primer crucifijo, porque miren la importancia que tiene con todas las explicaciones. El primer crucifijo está aquí, donde menos se ve y cuesta un ojo de la cara y parte del otro verlo. Pero bueno, hicimos nuestros asuntos ese día. Fernando, cada vez que amanece en Roma, amanece asustado, porque no sabe qué le va a pedir Rubén. Y entonces a veces, antes de la hora, ya estoy dando vuelta por toda la casa y le digo, estoy esperando que se despierte. Y todavía no se ha despertado, no ha ido al baño, no se ha echado agua en la cara. Hay que ir a la iglesia de Santa Sabina, porque no tengo las fotos, porque las fotos que tomé cuando vine eran en cartón y no existían digitales. Y tenemos que volver. Y él, sí, y se pone todo nervioso y no le queda más remedio que hacerme caso. Open class, aula abierta, sí. Uno de esos días que les narro fue el día que vinimos acá. Pero yo sé que él en el fondo le fascina. Porque tú sabes lo que es ver el primer crucifijo de la historia, aquí lo tienen. Es impresionante, ¿no? El primero. Y fíjense, siglo IV, siglo V. Lo que tuvo que esperar la humanidad, 500 años. De 400 a 500 años para tener el concepto de un crucifijo. Bien.
Después del final y despedida de la misa, la radiación de Jesús, el ángel de la Eucaristía, la catedral de luz con los ángeles y santos que asistieron se absorbe dentro de sí misma, se chupa así, a planos superiores. Aunque los feligreses devotos se pueden llevar esa radiación para sus casas y trabajos y demás sitios, si se conserva la paz de la bendición final. Si te pones a estar criticando, a estar hablando mal de la gente, eso se pierde. Final y despedida de la misa. El final y despedida de la misa conlleva el mismo gran compromiso que en el momento de darse la paz. El sacerdote da la bendición en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a que descienda sobre todos y dice: podéis ir en paz. Y no dura ni 3 minutos porque en la puerta de la iglesia, y viste que fulanita que está casada con menganito vino con otro hombre a la misa, y viste lo que pasó, y ahí desbaratan la paz, lamentablemente. Esto es ir en paz físicamente, emocionalmente, mentalmente, y quedarse así, puertas de la iglesia para afuera, y conservar esa paz, sin condenar a nadie, a ver cuánto tiempo se puede sostener ese propósito. Bien. Hablamos del Agnus Dei y les tengo pues el Agnus Dei de la Misa de Gloria de Puccini. No piensen que Puccini escribió esto siendo el gran Puccini. No, eran de sus primeras composiciones, él no las valoró mucho porque eran como ensayos, y después tomó temas de su misa y lo metió en sus óperas. El Agnus Dei lo mete en la ópera Manon, en el segundo acto, cuando Manon está rica, millonaria. La historia de Manon hay que leerla. Nunca he montado la ópera Manon como actividad para explicar, pero me están picandito las ganas, porque por allí hay unas cuantas Manon. Estas chicas que no le agradecen a sus padres lo que sus padres les han dado, que no quieren trabajar, quieren vivir mantenidas y nunca les falta un hombre, un seminovio, y digo seminovio, que medio las mantenga o que les sean el proxeneta, que las prostituya. Esto le pasa a Manon, y va pasando la vida de hombre en hombre porque no tienen estudios, no quieren trabajar. Digamos, hoy en día quieren pasar toda la vida con un celular en la mano, que ni siquiera se lo han comprado ellas. Y Manon, en un momento, porque siempre les pasa lo mismo a todas las Manones, es denunciada, y los collares, prendas, joyas que le había dado ese último novio, ella los agarra y cree que son de ella, y resulta que no era de ella nada. La denuncian a la policía, estamos hablando siglo XIX. Esta es una obra escrita por el abad Prévost. Digamos, la historia. La ópera no. La ópera la hace Puccini. Puccini es un romántico, un neorromántico, verista, que vivió entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, y hace esta ópera basada en esta historia, porque finalmente Manon es deportada a New Orleans desde Francia. Eso comienza en Francia, la historia, y termina en New Orleans, y ella en New Orleans sigue haciendo sus desventuras y tiene que huir otra vez
y muere en la huida. Leí Manon cuando tenía 8 o 9 años, porque había leído La Dama de las Camelias, y La Dama de las Camelias, su libro de cabecera, era Manon. Porque creo que el abad Prévost, un abate pues, un prelado religioso católico, quiso revelar todo esto para que las chicas tomaran eso de ejemplo y no lo hicieran nunca, y también los hombres tuvieran cuidado de no engancharse con ninguna Manon en la vida. Hay 2 óperas Manon, Manon de Massenet y Manon de Puccini. La escena de Manon, que no les voy a poner Manon, pero les digo que este Agnus Dei está en la ópera Manon. Es en el segundo acto, donde ella está rodeada de todas sus riquezas, que todas son más allá una fantasía, y que no debemos dejarnos inmiscuir en todo eso. No podía dejar de hablar pues de la ópera Manon, ya que esta música tan bella de la misa él la usa dentro de esta ópera. Esta misa de gloria no ha tenido mucha fama, creo que hasta el momento pocas grabaciones existen. Es una misa hermosa que goza de todo mi amor, admiración y sobre todo este Agnus Dei. Puccini utilizó la misa como cantera, esta misa como cantera, para sacar sus mejores melodías de allí e incluirla en ciertas óperas suyas. Bien, vamos a escuchar ese Agnus Dei. En latín clásico es Agnus Dei, en latín católico es Agnus Dei. Es para coro, orquesta y 2 solistas varones, que es raro, pues siempre se pone hombre, mujer, soprano, tenor, aquí un barítono y un tenor. Rara la combinación. Generalmente, eso se los explico, los compositores a veces componen para lo que tienen a mano. Si tienen una soprano muy buena y todo eso, le componen la pieza dedicada a esa soprano, para que lo cante esa soprano. Tal vez a lo mejor tenía 2 amigos y por eso lo hizo de esta manera. No lo sé en realidad. Bien, aquí está Giacomo Puccini. Como ven, era sumamente guapo. Miren, esto prácticamente es una foto ya un poquito mayor, poco antes de desencarnar. Le encantaba vestirse muy bien. Y ahí se nota. Pues ahí les dejo con esta maravilla. Agnus Dei, qui tollis peccata